Hoy vamos a abrir la persiana de 10 empresas argentinas que no solo cerraron, se llevaron con ellas una forma de vivir, de trabajar y de soñar en este país. Volvemos a las escaleras de mármol de Harrods brillando bajo las luces, al olor a cacao saliendo de la fábrica Águila en Barracas o a la damajuana de Giol apoyada en la mesa del domingo. Quédate, porque una de estas empresas fue tan grande que llegó a ser la más importante del mundo en lo que producía. Y cuando cayó, muchos sintieron que algo en la Argentina también empezaba a caerse. Pumpernickel. Si te digo Pumper, lo primero que se te viene a la cabeza es ese hipopótamo verde, regordete y canchero que nos recibía con una sonrisa de plástico. Era la Buenos Aires elegante, la de la calle Florida y Lavalle, donde las luces de neón te encandilaban y el olor a papas fritas te guiaba como un imán. Entrar a un Pumper era sentirse un poquito en el futuro, los colores naranja y amarillo, los carteles luminosos y ese sabor tan particular del Mobur o el Frenis, que seamos sinceros, ningún payaso de afuera pudo igualar jamás. Para muchos fue la primera hamburguesa de su vida, el primer cumpleaños con amigos del colegio. Para el laburante, Pumper fue una revolución. Fue la primera vez que vimos un sistema de despacho rápido que funcionaba como un relojito suizo. Muchos pibes de aquella época tuvieron ahí su primer empleo, con esos uniformes impecables, aprendiendo la disciplina del servicio. Fue fundada en 1974. Los 80 explotó. Llegó a tener más de 70 locales en el país. Pero después vino la competencia feroz. La llegada de cadenas internacionales con estructuras gigantes, cambios económicos duros, crisis, deudas, entre juicios por el logo y una competencia que jugaba con otras reglas, la cadena del hipopótamo fue bajando las persianas. Finalmente, en 1999, la empresa quebró. Y lo que quedó no fue solo un local vacío, fue la sensación de que algo de nuestra juventud también bajaba la persiana. Hoy decir Pumpernickel despierta sonrisas nostálgicas. Harrods, Buenos Aires. Si Pumper era la modernidad, Harrods era la distinción absoluta. El lujo que nos hacía sentir ciudadanos del mundo sin salir de la capital. Entrar a Harrods no era comprar, era pasear. Era subir esas escaleras majestuosas. Era ver vitrinas perfectamente iluminadas. Era escuchar el eco elegante de los zapatos sobre el mármol. La única sucursal fuera del Reino Unido estaba en Buenos Aires, en la calle Florida. Y eso no era un dato menor, era orgullo. Muchos hombres mayores recuerdan haber ido de traje por primera vez ahí. Algunos acompañando a sus padres, otros llevando a sus esposas a elegir un regalo especial. La sección de juguetería era el paraíso en la tierra para cualquier chico de los 60 o 70. ¿Y qué decir del salón de té, donde las abuelas llevaban a sus nietos para merendar como si estuvieran en Londres? Harrods no vendía objetos, vendía una aspiración, una forma de vivir que hoy parece de otra galaxia. Los empleados eran señores y señoras que conocían su oficio a la perfección, te asesoraban con una paciencia que hoy ya no existe en ningún shopping. Pero el país cambió y el consumo también. La decadencia empezó a asomar en los 80 y para los 90 el edificio ya era una sombra de lo que fue. En 1998 cerró sus puertas. El edificio quedó ahí, imponente, silencioso, como un gigante dormido. Y durante años fue eso, una metáfora, de esplendor y caída. Muchos dicen que pasar por Florida y verlo vacío daba tristeza. Era como mirar una foto vieja donde todos eran felices. Ver esa joya arquitectónica dormida nos recuerda que hubo un tiempo donde Buenos Aires se tuteaba con las grandes capitales europeas. Pero si hablamos de orgullo industrial y de algo que vestía literalmente al trabajador argentino, tenemos que hablar de lo que viene. Gatic. Si alguna vez tuviste unas Adidas en los 90, es muy probable que hayan sido hechas en Argentina. Gatic fue durante décadas el corazón de la industria textil deportiva. Vestía a clubes, a la selección, a pibes que jugaban en el potrero soñando con ser campeones del mundo. Miles de familias vivían gracias a esas máquinas que no paraban de coser y pegar suelas. El dueño, Eduardo Bachelian,
Era un visionario que creía que el calzado argentino podía competir con el mejor del mundo. Y lo hacía. Para el trabajador de Gatik, la empresa era su casa. Había una cultura del oficio. Un orgullo de decir, yo hice estas zapas. La marca transmitía esa fuerza de la industria pesada, de la producción masiva que llenaba las estanterías de las casas de deporte de punta a punta de la Argentina. Y usar esas zapatillas no era solo moda, era identidad. Pero en 2001, Adidas decidió no renovar la licencia. La economía tambaleaba. Las importaciones crecían. La competencia era brutal. La empresa aguantó lo que pudo. Pero en septiembre de 2004, la quiebra fue definitiva. Y cuando alguien dice Gatik, lo que aparece es algo más profundo que una marca. Es el orgullo del trabajo argentino. Si también extrañás esa industria nacional que nos hacía sentir invencibles, suscríbete a Argentina Vintage, porque acá no dejamos que esas historias se pierdan. Chocolate Águila. Chocolate Águila nació en el siglo XIX y durante décadas fue sinónimo de merienda argentina. No había Navidad sin sus turrones, no había tarde fría sin su chocolate para taza. Pero fíjate vos, qué curioso lo que pasó acá. Águila no desapareció de las góndolas, pero sí desapareció como empresa independiente, como ese sueño que nació a fines del siglo XIX. Fundada por Abel Sen, Águila era la reina de la repostería. Todos recordamos ese envoltorio rosa y el logo del águila con las alas abiertas, símbolo de libertad y pureza. Durante décadas, la fábrica en Barracas fue un ícono del barrio. El olor a cacao inundaba las calles y los vecinos sabían que ahí adentro se cocinaba parte de la identidad nacional. Pero el mercado se fue concentrando. En los años 90, el gigante cordobés Arcor puso el ojo sobre ella y terminó absorbiéndola. Si bien hoy podés seguir comprando el chocolate, la mística de la empresa de familia, que competía de igual a igual, se perdió en los balances de una multinacional. Para muchos, Águila dejó de ser esa joya artesanal para convertirse en un producto más de una línea de montaje infinita. Si Águila era la infancia dulce, lo que viene ahora es el símbolo más potente de industria nacional pesada. Siam Di Tela. Llegamos a lo que quizás sea el símbolo más grande de la clase media argentina. Siam. ¿Quién no tuvo una heladera Siam en la casa de su abuela? Esas que tienen la manija que parece la puerta de un auto y que, si las abrís hoy, 50 años después, siguen enfriando como el primer día. Lavarropas robustos, ventiladores que giraban incansables y hasta autos. El famoso Di Tella, que recorría las calles como taxi porteño. Siam era el orgullo de la ingeniería nacional. Torcuato Di Tella creó un imperio que iba desde surtidores de nafta hasta los famosos autos Di Tella 1500, que fueron los taxis por excelencia de Buenos Aires. La empresa transmitía una idea poderosa: el argentino puede. Tenían sus propios clubes, sus beneficios y una lealtad a la marca que era casi religiosa. Pero las crisis políticas y los cambios de rumbo económico desmembraron al gigante. Entre estatizaciones, ventas y malas administraciones, el imperio se fue apagando. La quiebra definitiva llegó en 1996. Aunque la marca fue rescatada años después, ya no es aquel coloso que empleaba a miles de personas y diseñaba el futuro del país. Hoy, cuando alguien dice Siam, la respuesta suele ser la misma. La heladera de mi abuela todavía funciona. Y esa frase resume todo, porque estas empresas no eran solo logos, eran parte del paisaje de nuestras casas, de nuestras rutinas, de nuestra identidad. Contame algo, ¿en tu casa había una Siam, heladera, lavarropas o quizás un Di Tella, ese autazo en la familia? Sacetru. Si hablamos de imperios que daban de comer a la Argentina, tenemos que hablar de Sacetru. Para el que vivió los 70, Sacetru no era una empresita, era un coloso. ¿Te acordás del aceite, de los fideos, de las harinas? Estaban en todos lados. Llegó a ser la exportadora de alimentos más grande del país. Un orgullo nacional que se le plantaba de igual a igual a las multinacionales del grano. Miles de empleados, plantas productivas enormes, camiones saliendo a todo el país.
Era el orgullo silencioso de la industria alimenticia nacional. Tenían puertos propios, barcos, fábricas de última generación. Para el laburante transmitía una seguridad bárbara. Si Sasetru crecía, el país crecía. Pero la historia de su caída es de las más tristes y oscuras. En 1981, en plena dictadura militar, la empresa entró en una quiebra que muchos califican de armada o forzada. Fue un golpe político y económico que desarmó a un gigante que molestaba a ciertos intereses. Miles de familias quedaron en la calle de un día para el otro. Sus dueños denunciaron durante años que fueron empujados a la liquidación bajo presión política y bancaria. Y así, en silencio, cayó uno de los gigantes más grandes que tuvo el país. Hoy casi nadie joven sabe qué fue Sasetru, pero quienes vivieron esa época recuerdan el impacto, porque no fue solo una empresa que cerró, fue una señal de que algo en la Argentina industrial empezaba a desmoronarse. Pero si Sasetru alimentaba al país, la próxima empresa literalmente lo iluminaba. Italo. Antes de Segva, antes de Edenor, antes de Edesur, estaba Italo. La compañía Italo Argentina de Electricidad era parte del paisaje urbano. Sus edificios parecían castillos europeos incrustados en Buenos Aires. El laburante de la Italo era un oficial especializado, un hombre que conocía los secretos de la energía cuando todavía todo era un misterio de cables y chispas. Durante décadas fue responsable del suministro eléctrico. Imagínate lo que eso significa. Pero detrás de esa fachada de castillos, la historia fue otra. En 1979, el Estado Nacional la compró en una maniobra que terminó en un escándalo de corrupción gigantesco que involucró a los nombres más pesados de la economía de la época. Se pagó una fortuna por una empresa que ya estaba obsoleta. Denuncias de corrupción, negociaciones oscuras, un país convulsionado, y así terminó Italo como empresa privada. Lo que quedó fueron los edificios, testigos mudos de una época en que la electricidad tenía nombre propio. Muchos hombres recuerdan pagar la boleta en ventanilla, hacer fila, guardar el recibo en un cajón. Hoy eso parece lejano. Si te gustan estas historias que iluminan lo que fuimos como país, suscríbete y quédate, porque todavía nos quedan muchas empresas que seguro recordás. Gendy. Vámonos a los 80 y 90, a la salida del colegio, a las carpetas forradas y a las mochilas de las chicas. Si tuviste una hija, una sobrina, o vos misma fuiste adolescente en esa época, Gendy fue tu mundo. 2 monigotes espalda con espalda, colores vibrantes, mochilas, carpetas, remeras. Era imposible no verla en los pasillos del colegio. Gendy representaba rebeldía suave, moda accesible, identidad adolescente. No necesitaban publicidad en la tele, les alcanzaba con estar en el corazón de la cultura juvenil. Transmitía frescura, pertenencia. Tener algo de Gendy era ser parte del club. El éxito fue tan rotundo que hasta los varones terminábamos comprando el perfume o algún accesorio para regalar. Pero la globalización y las marcas de afuera, que traían ropa barata y descartable, le fueron quitando el trono. Después de pelearla durante años, el último local bajó la persiana en 2019. Hoy Gendy sobrevive como una marca de culto en internet, pero la experiencia Gendy de ir al local a buscar la agenda para el año que viene desapareció. Y si hablamos de identidad obrera, de tela resistente y pantalones que duraban años, hay un nombre que pesa todavía más. Grafa. Si hubo una empresa que vistió al que labura, esa fue Grafa. Grandes fábricas argentinas. Decir Grafa era decir confianza. Sus telas, como el famoso grafil, eran la armadura de los obreros, de los mecánicos, de los barrenderos, pero también de las casas, con las sábanas palacio que heredábamos de nuestras madres. Grafa era el pulmón textil de la Argentina. La empresa fue pilar de la industria textil nacional. Miles de obreros textiles trabajaban en sus plantas. Generaciones enteras. Sus plantas eran ciudades dentro de la ciudad, con miles de operarios que entraban y salían en turnos que no se detenían nunca.
El pantalón de Grafa no era solo una prenda de vestir, era un símbolo de dignidad. La empresa transmitía esa solidez de lo que no se rompe. Podías lavar ese mameluco 1000 veces y el color seguía ahí, firme como el orgullo del que lo usaba. Pero en los 90, la crisis textil golpeó más fuerte que nunca. Las ventas a grupos extranjeros y la fragmentación de la marca hicieron que el nombre Grafa se fuera perdiendo en un mar de etiquetas nuevas. Hoy, cuando hablas con un viejo textil, se le ensombrece la mirada. Como la tela de Grafa no hay más, te dicen. Y es cierto, se perdió esa industria que pensaba en la duración y no en el descarte. Grafa quedó en el recuerdo como la ropa que nos protegió mientras hacíamos grande a la Argentina. Y para terminar, brindemos por una que ya no está, pero que estuvo en todas nuestras mesas. Bodega Giol. ¿Sabías que Giol llegó a ser la bodega más grande del mundo? Sí, acá, en Mendoza. El vino Toro era el compañero inseparable del asado del domingo, de la charla con los amigos en el boliche de la esquina. Giol era una empresa estatal que funcionaba como un reloj. Tenía trenes propios que traían el vino desde Cuyo hasta los depósitos de Palermo en Buenos Aires. Transmitía esa idea de que el vino era el alimento del pueblo, algo accesible y de buena cepa para todos. El trabajador de Giol se sentía parte de una gesta nacional, la de llevar el sol de Mendoza a cada rincón del país. Pero los años 80 fueron crueles. Deudas acumuladas, malas gestiones y una falta de visión para modernizarse frente a los nuevos hábitos de consumo la fueron acorralando. En 1988, el imperio se privatizó y se fragmentó. La marca Giol como tal, ese gigante estatal, desapareció para siempre. Hoy, cuando ves una botella de vino Toro, recordás que alguna vez hubo una bodega que llenaba barcos enteros y que era el orgullo de cada mendocino. En los comentarios de la gente grande siempre aparece el recuerdo de el vino de la dama Juana. Ese que se compartía sin pretensiones, pero con mucha alma. 10 empresas que no solo dieron trabajo, sino que nos dieron una identidad. Algunas cayeron por las crisis, otras por decisiones políticas y otras por el simple paso del tiempo. Pero ninguna desapareció del todo, mientras nosotros la sigamos recordando. ¿Cuál de estas marcas era la que más se usaba en tu casa? Déjanos tu recuerdo en los comentarios, porque la historia de Argentina Vintage la armamos entre todos, pero si querés seguir en este camino de nostalgia, hacé clic acá.